Decía, pues muchas gracias por invitarme y gracias por hacernos su presencia, aunque hay menos que la vez pasada. De verdad creo que ya es la última, son los últimos despidos que damos cuando ya nos toca casi salir. Entonces, bueno, pues como decía, la clase de las dos clases que vimos, la anterior y esta tiene relación porque tiene que ver con la comunicación celular. Estamos hablando de que las células se comunican entre sí y que los transmisores a partir de los cuales nos podemos comunicar, pues el cuerpo se dé cuenta si hay que crecer, si no puede algo, o para llegar a su mañana, pues son neurotransmisores que son los involucrados en ese proceso de comunicación celular. Entonces, la semana pasada hablamos del tipo de comunicación de la comunicación endógena y poníamos el ejemplo de la comunicación endógena es cuando una glándula produce una hormona y esta hormona viaja por la sangre y su efecto se ve con órganos que están distantes. Con la hormona de crecimiento se produce el hipófisis, por ejemplo, y se produce tan lejos del hipófisis. Entonces, pues, a eso se refiere. Y podríamos unirlo como las circunferencias, ¿verdad? Nosotros nos podemos comunicar con alguien a distancia, porque hay tecnología, podemos explicarlo así. En mis tiempos, apenas había teléfono. Entonces, era una comunicación no podemos hacerlo con varias personas. Y las hormonas pueden trabajar en varios órganos, ¿no? Bueno, pero la comunicación sináptica es distinta. La comunicación sináptica es un tú a tú. Aunque las neuronas pueden comunicarse una con varias neuronas a la vez, ¿sí? Hay neuronas que se llaman multipolares, pero generalmente el neurotransmisor no viaja por la sangre, ¿sí? Se libera en un espacio para hacer contacto directo con la siguiente neurona o con el órgano que vayamos a estimular. Entonces, para empezar con un poco de orden, ¿qué es un neurotransmisor? Vamos a hacer un zoom. Solo bien. No sé por qué. Bueno, como por definición, un neurotransmisor, su nombre lo dice neuro, sistema nervioso. Entonces, es una molécula que se sintetiza en las células nerviosas. Ahí no hay mucha vuelta de hoja. ¿Y qué hacen los neurotransmisores? Bueno, pues los neurotransmisores son los que participan en la comunicación entre neuronas, ¿ok? O entre una neurona y un órgano emisor. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo sabe el corazón que tiene que latir más rápido o que tiene que latir más despacio? Bueno, porque hay una señal nerviosa que le indica al corazón que tiene que hacer esa función. ¿Okay? Entonces, esa comunicación también se da a través de neurotransmisores. Es una comunicación sináptica. Bueno, el sistema nervioso, como ustedes ya bien saben, pues nosotros lo podemos dividir. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, el sistema nervioso central básicamente constituido por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Todo eso está dentro del cráneo, eso le llamamos encéfalo. ¿Ok? Luego, del tallo cerebral, la conexión médula espinal para abajo, después para abajo la médula espinal. La médula espinal es la parte que conecta, por decirlo así, el cerebro con el resto del cuerpo. Bueno, entonces, ese es el sistema nervioso central. Y luego, acá tal vez con la luz, por lo menos ahí está saliendo lo de bien, y la imagen pues no es una imagen anatómica, pero ustedes pueden ver que de la médula espinal se desprenden unas especies como de espagueti, pero esos son los nervios. También se desprenden del tallo cerebral. Entonces, esos son el sistema nervioso periférico. Y los nervios esenciales del tallo cerebral, que conocemos como los famosos pares craneales, que probablemente ya tienen llamado. Entonces, aquí están bien los pares craneales, y estos son los nervios que conectan, por decirlo así, el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Y por ejemplo, si a mí me duele el dedo gordo de la mano, esa sensación se va a transmitir por un nervio sensitivo hacia la médula espinal, a ese nivel, porque si me doliera el dedo gordo del pie, pues tendríamos que llegar a ese nivel. Y la comunicación se da por niveles. Pero aquí en la médula espinal nosotros tenemos neuronas que son de relevo. Esa neurona va a tomar la señal que viene del receptor de dolor y entonces la va a transmitir hacia el cerebro, a las áreas donde nosotros interpretamos las sensaciones. ¿Okay?
Entonces, hay una comunicación por relevos. Esa comunicación es la sinapsis. ¿Okay? Hay varios tipos de sinapsis. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero mover el dedo gordo? Bueno, pues entonces en el cerebro se ya aprendieron también que hay regiones que controlan los movimientos, la región motora. Va a enviar una señal por un axón de la neurona hasta que se conecta con el nervio motor periférico que nos lleva al dedo gordo. Entonces, aquí hay una neurona motora, que es la que va a recibir la señal que viene del cerebro y la va a transmitir hacia el dedo gordo. Entonces, ahí tenemos por lo menos 4 vías conectadas. ¿De acuerdo? Entonces, la comunicación es por relevos. Entonces, para que lo veamos un poco más, vamos a ver la diferencia. Ese es el porque no va a pasar algo. Ahí está. Sí, tú mira, vamos a ver. Aunque este mapa no es exactamente la que ustedes ven, ¿cómo se llama? Ahora sí, vamos a ver. Pero ustedes saben que ustedes celebran, tenemos la sustancia negra que contiene los núcleos de las neuronas. Entonces, normalmente dice que por la neurona y la sustancia blanca que corresponde a los axones. La gráfica no está perfecta. O sea, aquí estaríamos cuerpos neuronales y eso estaría representando los axones, pero no bajan únicamente por los dedos. Yo quería ilustrar la base que digamos que esa belleza, por decirlo así, el punto donde se origina el impulso eléctrico y ese impulso viaja a través de los axones hasta que llega al nivel de la médula espinal donde nosotros queremos que se dé cierto efecto. En este caso sería movimiento porque el dedo de hacia abajo. Hacer el dedo gordo de la mano o el dedo gordo del pie. Entonces, en la siguiente sería la conexión. Cuando ya estamos aquí en la médula, hay neuronas en la médula espinal que se van a conectar, por ejemplo, con los músculos, ya sea del corazón, del estómago o del dedo gordo del pie, para que se efectúe el movimiento. Entonces, ellos reciben las señales de las neuronas superiores, que van a esas señales se toman la médula espinal, el impulso eléctrico viaja hacia el músculo efector, digamos, que puede ser el corazón. Y entonces, llegamos a una sinapsis. La sinapsis es la unión entre dos neuronas, en realidad están vecinas, ¿okay? Pero ustedes pueden ver acá que las neuronas no están físicamente unidas entre sí, hay un espacio entre ellas. Entonces, hay una neurona que es la que envía el mensaje. La semana pasada hablábamos que siempre había un transmisor, un emisor del mensaje, el mensaje en sí que es el neurotransmisor y un receptor. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos aquí, esto pasó muy rápido. La neurona que envía el mensaje se llama neurona presináptica, la neurona que lo recibe se llama postsináptica y el espacio entre las neuronas se llama espacio sináptico. Ese espacio sináptico es muy importante porque esos neurotransmisores se liberan en ese espacio. ¿Okay? Entonces miremos esto, a ver qué pasa. Entonces aquí tenemos un neurotransmisor que va a aparecer en color azul y aquí aparece el calcio, también es muy importante.
ustedes ya vieron que el calcio sirve para la contracción muscular, pero el calcio en el sistema nervioso sirve para liberar los neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, para que pueda liberar un neurotransmisor, tiene que entrar calcio. Pero esa neurona no se va a activar, cuando se tiene pincha en el dedo con un alfiler, ese pinchazo tiene que tener el suficiente potencial para desencadenar un potencial de acción, es decir, una despolarización de este receptor, ¿ok? De dolor. Si no, no. Yo pincho con una pestaña, realmente no lo va a ver. Ahora, si la pestaña está dentro del ojo, ahí sí no lo va a ver. Entonces, todo depende también del umbral de sensibilidad que tengamos en las partes del cuerpo. Bueno, entonces, la neurona, vamos a ver si sale, empieza un impulso eléctrico, por ejemplo, recibe un calcio. Entonces, el calcio tiene que ingresar a la neurona. Ahí ingresa el calcio. No sé si logran ver ahí atrás, vamos a hacer un zoom. Ese calcio ya dentro de la neurona. O sea, todo que ha entrado primero el sodio aumenta el potasio, se abre el canal de calcio y luego el chato. Entonces es el proceso, por eso es algo muy físico. ¿Ok? Pero lo vamos a recordar. ¿Y ahora qué pasó? Empezaron a liberarse los neurotransmisores. Solo voy a regresar. Ahí está, solo para que lo vean. Ahora empiezan a liberarse los neurotransmisores al espacio final. Ahí todavía no ha pasado nada. Ahí todavía no sabemos si el corazón tiene que latir rápido, despacio, si se tiene que mover el intestino. Ya no sabemos nada. Solo sabemos que se liberó el neurotransmisor. ¿Ok? Para que haya efecto en la neurona postsináptica, ahora los neurotransmisores tienen que hacer contacto con receptores que están presentes en la membrana de la neurona. ¿Estamos? Hasta ahora la neurona sabe que la están llamando. ¿Quién tuvo muerte? O despierta, o apaga. Porque todo depende de qué dice el tipo de neurotransmisor que nosotros estamos liberando. ¿De acuerdo? Los neurotransmisores solo pueden hacer dos cosas: o encienden a la neurona o la apagan. Si no hay mucho que hablar ahí. ¿Ok? Entonces, esa neurona ahora se activa y es la que está transmitiendo la señal a una siguiente neurona o al corazón o al intestino o a lo que sea. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Pues lo primero que vamos a tener es que hay una neurona presináptica que es la que se activa por alguna señal. Ya sea que me pincho, a mí se me ocurre que me quiero mover de aquí para allá, y las neuronas del cerebro mandan la señal a la izquierda, ¿ok? Pero en todo este proceso, las neuronas presinápticas se van a activar, entra calcio, el calcio permite la liberación del neurotransmisor, el neurotransmisor se libera al espacio sináptico, luego el neurotransmisor hace contacto con el receptor de la neurona postsináptica y la neurona postsináptica hará algo o dejará de hacer. Todo depende de esa neurona. Si estaba encendida, se puede apagar, y si estaba apagada, se puede encender. En el ejemplo que les puse, pues en teoría es sencillo. ¿Ok? Bueno. Entonces, justamente, nosotros tenemos criterios para definir qué es un neurotransmisor. Aquí hay una señal del cerebro que dice tienes que tomar aquí. Bueno, entonces, miren, ¿cómo se criterios tiene una molécula para definirse como neurotransmisor? Primero, las neuronas tienen que fabricar, entonces tenemos que se sintetiza. Yo espero que miren bien ahí atrás. Luego lo almacenamos. ¿Por qué almacenamos el neurotransmisor? Para no tenerlo que volver a hacer. La vez pasada les comentaba yo, ustedes escuchan mi voz, todo ese proceso de escuchar mi voz involucra señales presinápticas, postsinápticas y liberación de neurotransmisores que están estimulando sus neuronas que interpretan el lenguaje. Pero si yo me callo, dejan de oír mi voz. Automáticamente se apaga el sistema. Pero cuando yo vuelvo a hablar, ustedes vuelven a escuchar. Y eso es casi inmediato. Si nosotros tuviéramos que esperar a sintetizar el neurotransmisor, eso llevaría unas horas. Entonces, ustedes no me estarían escuchando. ¿Estamos? Entonces, se tiene que almacenar y se libera en el momento que se necesita. ¿De acuerdo?
Entonces, se supone que si no nos duele nada, tendríamos que liberar transmisores del dolor. Si estamos pinchados, pues se libera. ¿Okay? Luego, para que haya efecto, tiene que haber primero un receptor específico, así como las hormonas. Pero después se pone la respuesta, porque dijimos que las respuestas no son eternas. ¿Ya? No por eso que la 24/7, pues sí, hasta que se te acaba. Deja de ver el corazón ya. Bueno, entonces, lo mismo que les decía, yo me callo, ustedes dejan de vivir voz, ¿por qué? Porque se elimina el efecto. Entonces, tiene que desaparecer el transmisor. Entonces, prácticamente hay dos vías bien importantes que me eliminan el transmisor. Una es la recaptación, esa es muy importante, porque de hecho, muchos fármacos que trabajan en el sistema nervioso utilizan la recaptación para poder producir sus efectos. Es bien importante. Recaptar, ¿qué quiere decir? Bueno, ya lo vamos a ver en una imagen más adelante. Pero quiere decir que el transmisor, luego regreso a la diapositiva que está aquí. Ustedes ven que se liberaron 3 neurotransmisores, 3 moléculas, pero solo 2 están haciendo contacto con la neurona emocional. Este está allí por gusto. Este que no estoy utilizando lo puedo recapturar y devolverlo a la neurona que lo fabricó. ¿Ya? Para no desperdiciar. Nuestro cuerpo es una economía casi perfecta, casi no desperdicia nada. Todo lo reutiliza o lo recicla. ¿De acuerdo? Entonces, ese neurotransmisor, para no tener que volver a fabricar, lo guarda. Y ese proceso de guardar es la recaptación. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Aquí. Pero también podemos destruir al neurotransmisor. Y eso lo hacen las enzimas. ¿Ok? Entonces, podemos modificar la estructura química del neurotransmisor. De esa manera, el neurotransmisor se inactiva y se elimina. También hay difusión, porque aquí obviamente hay líquido, parte de esos neurotransmisores van a difundir y puede pasar a torrente sanguíneo y cáncer. Pero ese es un medio menos frecuente. Ese es un ejemplo de la recaptación. Vamos a hacer un zoom. Aquí hay 2 neuronas. Bueno, aquí también es el ejemplo mejor que tengo de recaptación. Vamos a ver. No, pero bueno. Lo que pasa es que aquí está bloqueada. Pero se los explico. Esa neurona está liberando serotonina y esta está liberando noradrenalina. Y acá está el transportador. Lo que pasa aquí es que, vamos a ver, la pluma. Ven, sonido la pluma. Porque si no, la letra no sale. Lo malo es que cuando uso la pluma, a ver si funciona. No se puede hacer el zoom hasta que termine de dibujar. Pero ese que está aquí es el transportador de serotonina. Entonces la serotonina que se está liberando acá se va a devolver a la neurona que está liberando la medicina. Y aquí está el transportador de la adrenalina. ¿Okay? Entonces este se va a encargar de devolverla el neurotransmisor. Este es el de serotonina, lo va a devolver acá, y este es el de noradrenalina. Lo que pasa es que en este ejemplo que les puse, tengo un fármaco que está bloqueando la recaptación. ¿Para qué? Para aumentar los niveles de adrenalina y serotonina en el espacio cerebral. Este es el mecanismo de un antidepresivo. Ya, vamos a explicar más adelante por qué nos definimos a veces. Pero bueno, ¿estamos claros? Ese sería el mecanismo de recaptación. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, nosotros tenemos destrucción enzimática. Una de las enzimas involucradas importantes es la monoaminoxidasa, que se encarga de eliminar fármacos,
Neurotransmisores son la adrenalina, la serotonina y la dopamina, son las aminas, lo vamos a ver más adelante. La recaptación por transportadores y la difusión serían los tres mecanismos para eliminar el neurotransmisor. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Hay sustancias que no cumplen con los criterios de un neurotransmisor, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a resolver con esto? Vamos a hacer un zoom porque ustedes por detrás probablemente no lo miran. Pero se acuerdan que la semana pasada hablamos del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas, se produce, hace su función, tiene una vida media de 3 a 5 segundos y desaparece. Ese no se almacena, pero es un transmisor en el sistema nervioso central. Pero lo hemos considerado un neurotransmisor, no porque no se almacena. Si se sintetiza, si se libera, si hace un efecto en la neurona postsináptica, pero no se almacena. Entonces a esto le llamamos un neuromodulador. El óxido nítrico o la adenosina, por ejemplo, que viene de las purinas, no las almacenamos, por lo tanto, no cumplen el criterio de neurotransmisor. Entonces se llaman neuromoduladores. ¿Y qué tipos de neurotransmisores tenemos? Yo les dije cuál es la respuesta de la neurona postsináptica. Eso va a depender del transmisor. Entonces, te lo puse en verde para que nos asociemos. Cuando el semáforo está en verde, ¿qué es? Pasa, ya muevas, camina, postsináptica y la adaptación. Bueno, entonces, cuando el transmisor, digamos, lo puse en verde, es un transmisor que excitado, la neurona se activa. ¿Qué pasa con el color rojo? El rojo es algo que tenga haciendo un pase. El pase corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa muy rápido. Esa neurona está haciendo lo mismo. Cada vez que se mueve, digamos que son los impulsos eléctricos que está mandando la neurona, pero ahora se creó un transmisor que es inhibidor. Entonces, ¿qué pasa? Se apagó la neurona. ¿Cuándo usamos nosotros estos mecanismos? Cuando nos queremos dormir, que esté apoyado se durmió automáticamente. Pero cuando nosotros necesitamos o tenemos problemas de sueño, usamos medicamentos que trabajan y aclarando las neuronas y los dormimos. O una persona que está convulsionando, que las neuronas están hiperactivas, entonces necesitamos un medicamento que ayude con un neurotransmisor que apague la neurona. Bueno, entonces todo va a depender de qué es lo que nosotros necesitamos hacer en un determinado momento con nuestros pacientes, pero si nosotros no entendemos esta parte bioquímica, no entendemos la fármaca. Si no entendemos la fármaca, no podemos hacer. Bueno, entonces, ¿cómo clasificamos los neurotransmisores? Después de su actividad, entonces, simplemente, o son inhibidores, o son excitadores. Excitadores en verde, inhibidores en rojo para que se nos queden, porque luego voy a poner los nombres en el mismo color para que se nos vayan quedando. Vamos. Y lo podemos clasificar también como las hormonas de acuerdo a características químicas. Esas las aminas. Que van a tener un grupo amino, o sea, tienen siempre un nitrógeno, dos prótonos. Los aminoácidos, derivados de los aminoácidos, péptidos, que son pequeñas cadenas de aminoácidos, luego las purinas y los gases. Todos esos tipos de neurotransmisores tenemos nosotros en nuestro organismo. Probablemente habrá un otro que escapa esta clasificación, pero esta es la clasificación general. Bueno. ¿Cómo se llama esta sal china? Sí, pero no, ¿verdad? El saborín, la limón. El saborín. Es que como la pregunta de ese tipo de las personas, eso ya están en la bioquímica, pero yo quería el saborín de la cocina. El saborín de la cocina, bueno, como todas esas cosas, tienen una sustancia que se llama glutamato. Eso sirve para potenciar el sabor y por eso nos hacemos las papas fritas, esas cosas. Muy bien.
Porque dentro de todos los neurotransmisores es un poco difícil que nosotros podamos definir quién es inhibidor y quién es excitador. Lo vamos a ver en el ahorita. Pero lo que sí definitivamente es que el neurotransmisor que es excitador por excelencia, el que activa las neuronas, sí, solo así siempre está presente en el espacio sináptico, es el glutamato. ¿Okay? Ese es un transmisor excitador, sí o sí. ¿Por qué? Porque este neurotransmisor abre canales de sodio. ¿Qué pasa cuando se abren los canales de sodio? Se despolarizan las neuronas. Y si se despolariza el canal, se activa. Entonces, por mecanismo de acción, siempre va a ser muy excitador. ¿De acuerdo? Siempre. Entonces, ya sabemos entonces que tiene que trabajar en canales, porque el sodio por un canal. Todo eso lo tenemos que ir viendo. Entonces, el glutamato es excitador, permite entrar el sodio, entonces despolariza y se facilita la transmisión nerviosa. Ahí me falta la palabra facilita. ¿Okay? Se la comió la seca, que hace las llaves. Y luego el inhibidor es el glutamato. Y ahí dice, y lo leo, ¿verdad? No dice glutamato, dice GABA. GABA y glicina son inhibidores, aunque el más importante es GABA. Esos medicamentos que a veces estoy contando sirven para detener una función o para hacer que la persona se pueda dormir, actúan como el GABA. ¿Ya? Y eso es por mecanismo de acción. ¿Qué hace un GABA? Permite entrar el cloro. ¿El cloro que tiene? Carga negativa. Cuando una neurona tiene carga negativa, ¿qué pasa? Se apaga. Carga positiva, enciende. Carga negativa, apaga. Entonces el GABA, como quiera, siempre va a apagar la neurona. Bueno, el exceso de GABA, coma y no mueres. Que se mueren estos artistas de cine famosos. El sobredosis de fármacos se trabaja en GABA. O sea, tú ves luchar y neuronas para estimular la respiración. ¿Qué mueres? ¿Ok? La glicina también. ¿Qué otra cosa hace el GABA? Pueden hacer dos cosas. Abrir canales para permitir la salida de potasio. Se recuerda que si sale mucho potasio, ¿qué pasa con las neuronas? Se hiperpolariza. ¿Sí? Si entra cloro, se negativiza. Pero si sale potasio, lo igual pues, se vuelve negativa, pero más negativa de lo normal, pues se hiperpolariza. Entonces, de cualquier manera, el GABA siempre va a ser. ¿Okay? En cambio, alguien va a decir, bueno, la adrenalina, cuando nosotros nos emocionamos, el corazón se nos acelera, vamos ahí que nos gusta, ahí se nos abre. Y entonces, entonces, es un incitador, depende de dónde estemos hablando. Ya se los explico en un momento. Pero para mí es práctico. Eso es lo que necesitas saber. Por eso el glutamato está en verde y la GABA en rojo. Para que lo asocie. Incitador, inhibidor. ¿Estamos bien? Bueno, tengo que ir apurando. Voy mal en tiempo. No, vamos bien. Luego están las famosas caminas. Aquí ya estamos en la clasificación química, que ya las habíamos mencionado. La semana pasada vimos esas tres, se llaman catecolaminas. ¿De dónde derivan las catecolaminas? ¿Quién les da origen a las catecolaminas? Y se les olvidó la tirosina. Ahora es alguna seguridad. Pero aquí se incluyen la serotonina y la acetilcolina, que obviamente no derivan de la tirosina, pero sí tienen un grupo amino y por eso clasifican como aminas. Bueno, pues aquí ya no estamos hablando de hormonas, sino de neurotransmisores. ¿Se recuerdan la vez pasada que les dije que la adrenalina o la dopamina se sintetizan en la suprarrenal? Esa va a salir a la sangre para hacer efectos distintos órganos, y actúa como un hormona. Pero si está en el sistema nervioso de tú a tú como una neurona, entonces son neurotransmisores. ¿Ok? Y generalmente en el sistema nervioso predomina la nora, la prima nora, la noradrenalina. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos a
los aminoácidos. Glutamato, glicina y aspartato. Estos pueden ser neurotransmisores. Son aminoácidos que funcionan como neurotransmisores. Está muy pequeño el cuadrito. Derivado del aminoácido, el GABA, porque el GABA viene del glutamato. Por eso se llama derivado del aminoácido. Bueno. Péptidos, las endorfinas, las hablamos la semana pasada también. El gen de la melanocortina, ya lo vamos a hablar. Urinas como la adenosina. Vamos a ir haciendo un zoom aquí para que lo vean más claro. GABA derivado del glutamato, las endorfinas. Y por último, el óxido nítrico, que también ya lo mencionamos la vez pasada. Ese dice la pregunta. Claro. Las pastillas azules. A esa edad no. Estás preocupado. El óxido nítrico, ahí vemos que las urinas generalmente van a ser neuromoduladores porque no se amasan. Igual que las hormonas, tienen receptores. Entonces, hay dos tipos de receptores. Son ionotrópicos, así como el GABA que permite la entrada de cloro, el glutamato que permite la entrada de sólidos, que es el catiónico. Los canales pueden estar abiertos o cerrados. Ya lo saben ustedes, los canales que permanecen abiertos, los canales de potasio, los canales de sodio se mantienen cerrados. A excepción de las personas. Pero bueno, entonces los canales están cerrados por la acción del neurotransmisor, canalizado, y permite la entrada de algunos de los iones. Depende del canal, puede ser calcio, puede ser sodio, puede ser potasio, puede ser hidro, depende. ¿Ok? Entonces, ese es un receptor ionotópico. Creo que me expliqué. Y el metabotrópico es igual que hablábamos con las hormonas. Es un receptor que está acoplado a una proteína. Y entonces esto nos puede aumentar los niveles de AMP cíclico. También pueden hay algunos que disminuyen los niveles de AMP cíclico. Y va a depender del tipo de neurona el efecto que ocurra. En este ejemplo que les puse yo acá es que una vez que el neurotransmisor se une al receptor, se activa la proteína G, se activa la gliciclasa convierte la ATP en AMP cíclico, y esto nos puede abrir la entrada de algún ion, por ejemplo, calcio o sodio, dependiendo del tipo de neurona. ¿Ok? Entonces, miren, para que se les quede, la otra semana es el examen. Y esta no viene, yo no tengo idea de qué preguntar en el examen, pero la idea es ayudarlos a aprender, a estudiar. Yo les hice esta tablita que ustedes la van a tener disponible en la plataforma cuando están a presentación. La forma más fácil de aprender es aprenderse a lo menos. Hay tanto que aprender que hay que aprender poquito, no hay que aprender mucho. Mal mensaje, ¿verdad? Pues se los voy a explicar de esta manera. Aquí está la lista de neurotransmisores. Todos, la mayoría, tienen un receptor metabotrópico. Ustedes saben cuál es el metabotrópico X cosas, excepto quién. La glicina. Entonces, cuando a mí me preguntan qué examen, la glicina solo tiene. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ese de arriba estos de arriba, hasta antes de la glicina, vamos a hacer un zoom. Glutamato, GABA, serotoninas, cenilgoninas tienen ionotrópico. Tienen metabotrópico. Pero ¿qué lista es más larga? Yo ya sé que dopamina, noradrenalina y adrenalina, que son catecolaminas, derivadas de la adenosina. Esas solo tienen ionotrópico. Pero metabotrópico. Es que era para el examen.
Exacto. Entonces las catecolaminas solo tienen beta-2. Si en el examen me preguntan cuál de los siguientes no tiene canal beta-2, está la adrenalina, sí, no tiene. Está la glicina, no tiene. Está el GABA, ese no tiene. ¿Por qué? Porque no está en mi lista de catecolaminas. Depende de la que está más fuerte. Entonces, y van a decir ustedes, no se me queda claro. Porque cuando me pregunten por el GABA no es catecolamina, entonces yo no. Y metabotrópico, todos tienen. ¿De acuerdo? Entonces ya no te lo tienen que saber. Se aprende una cosa por añadidura saben otra. ¿Ok? Es un sistema que yo les puedo aconsejar para que aprendan lo menos y después por añadidura saben serotonina. Tiene los dos. ¿Y por qué? Porque no está en la lista de catecolaminas y solo tiene metabotrópicos ni el glicina. Ya. Va. Estamos hechos. Horas. Va. Ahora, receptores que sí se tienen que saber, eso sí se lo tienen que saber, porque esto es básico para la farma. Esto sí se lo tienen que saber, sea como sea, no importa que si es para el examen o no. Se lo tienen que saber. ¿Sí? Adrenalina, noradrenalina. Aquí puse solo la noradrenalina, pero acuérdense que son primos. La noradrenalina y la adrenalina. Tienen receptores alfa y beta. Eso sí o sí se lo tienen que saber. Los alfa pueden ser alfa 1, alfa 2 y los beta de alfa 1, beta 2. ¿Por qué? Porque la farmacología tiene mucho que ver con eso. Medicamentos para la próstata, medicamentos para el asma, medicamentos para la presión arterial. Ok, entonces, eso es lo que tienen que saber porque es básico para la farma. Acetilcolina, más facilito, son los nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos son agentes musculares, en la unión neuromuscular y en el daño nervioso. Vamos a ver el sistema nervioso nicotínico, que todos los demás son muscarínicos. Si necesito que se dilate, contraiga la pupila, muscarínicos. Si necesito que se mueva el intestino, muscarínicos. Si necesito que el corazón se enderece, muscarínicos. Todos muscarínicos. ¿De acuerdo? Dijo, la serotonina. Y lo malo va a ser la letra. Pero vamos a intentar. Pues así logro escribir mejor. 5. Ustedes saben que lo primero que es requisito para ser médico es tener mala letra. Y luego, ahí está. ¿Entienden? Pero vale una receta. 5-hidroxivitamina. Esa es la serotonina. La serotonina es un nombre artístico. Su nombre normal es 5-hidroxivitamina. Entonces la agregamos como 5-HT. ¿Okay? Entonces siempre que ustedes vean 5-HT, ¿de qué están hablando? De la serotonina. La serotonina tiene como 14 subdivisiones de receptores y aún así el receptor 1 hay llamados importantísimo, porque medicamentos que actúan para la migraña, ¿ya han tenido alguna vez alguna migraña? Medicamentos que te ayudan a la migraña actúan en receptores de serotonina 5. ¿Han estado estreñidos alguna vez? Medicamentos que se llaman para estreñimiento estimulan receptores 5-HT4. Yo no fui. ¿Ok? Estamos. Entonces, cada receptor tiene un numerito y dependiendo del número del tipo de receptor, y así va a funcionar. 5-HT3 para la náusea. Entonces, por eso sí se lo tienen que saber porque la farma depende del receptor. Eso ya lo van a aprender. Ustedes van a hacer que el 5-HT y un número a la par, que es el tipo de receptor par, se lo ya. El GABA tiene receptores A y B. No, GABA no dice dopamina. Ya no leo. ¿Qué es seguro? La dopamina tiene en realidad 5 receptores, solo que los han agrupado en 2 grupos. Al D1 y al D5 lo agruparon en el D1 y al D2 en
digamos, de 2, de 3 y de 4, lo dejaron en el grupo de 2. Pero eso está facilito, porque la D de dopamina y los receptores son conmigo. De ahí no se pierde. D de dopamina, receptores conmigo. ¿Sí? Los de glutamato son los más difíciles. Porque el glutamato tiene los receptores MDA, los AMPA y los AMPA, que son más difíciles. La glicina comparte con glutamato, ¿no? ¿Ok? MDA, ¿verdad? El cainato es el ácido. El AMPA es el aceto hidroxilo. Para amino, el nombre. Así. Porque está en inglés y está tres. Entonces, esos son los 3 receptores que tiene el glutamato. Las purinas hay. Las purinas, es así, como un poquito lo que vemos como farmacología, pero los demás, sobre todo el NMDA, medicinas para el Alzheimer, no de NMDA. Bueno, sigamos. Vamos a pasar ahora a catecolaminas. Pero para hablar de catecolaminas, como la semana pasada hablamos de catecolaminas, vamos a decir pero si quería hacer énfasis en alguna situación importante. Vamos a hablar de dopamina, adrenalina, pero voy a empezar primero por algo. ¿Qué es lo que les quería decir? El sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo no participan la noradrenalina y la acetilcolina. ¿Ok? Vamos a hablar primero de esta parte y después vamos a regresar a la dopamina. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema nervioso autónomo es lo que controla todas las funciones de nuestro cuerpo que no dependen de nuestra voluntad. Ya yo no puedo decidir que mi vecino no se mueva, yo no lo puedo decidir, no depende de mi voluntad, pero se llama sistema nervioso autónomo. Y tiene dos grandes divisiones: el sistema nervioso simpático y parasimpático. Las neuronas de cada sistema pues, tienen una localización anatómica. Las del parasimpático están en el cráneo y en el sacro. Y las neuronas del simpático son toracolumbares. ¿Ok? Se llama. Ahora, simpático y parasimpático son antagónicos, que quieren decir que uno hace lo contrario del otro. Como el matrimonio. ¿Ya? ¿Lo dices? Bien, así. Entonces, ¿qué sucede? En el simpático, que me van a pegar, hay dedos que hay que tomar para la cabeza. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos un simpático, o sea, de este lado, neurotransmisor del simpático, la adrenalina o la noradrenalina. Perdón que no traduzca la diapositiva, pero está muy clara. ¿Qué hace la adrenalina en el cuerpo básico? Que haya el neurotransmisor del parasimpático, que es el neurotransmisor del parasimpático y la acetilcolina. También trabaja en el corazón, o sea, cada órgano de nuestro cuerpo. Aquí ustedes pueden ver la pupila, la glándula central, los bronquios, el corazón, el aparato digestivo, la vesícula, el intestino, la urinaria, aparato reproductivo. Todos están influenciados tanto por simpático y parasimpático. ¿De acuerdo? Entonces, le dije que tiene un matrimonio. Si el simpático con la adrenalina acelera el corazón, caería la acetilcolina en el corazón. Lo frena, ¿verdad? Lo enlentece. Por eso que son antagónicos. Entonces, volviendo al tema de los excitadores inhibidores, para el caso del corazón, la acetilcolina es un excitador, pero la adrenalina es un excitador y la acetilcolina es un inhibidor. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en el intestino? En el intestino, la adrenalina enlentece los movimientos, mientras que la acetilcolina
anticolina que nos acelera. Entonces aquí es al revés. Para el intestino, la adrenalina es un inhibidor y la anticolina es un excitador. Por eso les decía, GABA, glutamato, no hay duda. Por su mecanismo de acción siempre va a ser excitador y inhibidor. No hay un problema. Pero adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, depende. O sea, la respuesta que uno puede dar siempre tenemos que dar. ¿Ok? ¿Por qué revisar? Dime. Muy bien. Entonces, para que no me vayan a caer reñas, estos sistemas se complementan. Porque es como que ustedes tengan que manejar a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Si va muy rápido, frena. Si va muy despacio, ese equilibrio entre freno y acelerador va a mantener una velocidad constante. En mi corazón no anda muy rápido. En uno parece estreñimiento o diarrea, o sobreestimulación y eso del intestino depende del equilibrio entre el simpático y el parasimpático. Entonces, es como un matrimonio, pero un matrimonio bien equilibrado lleva a la forma. El problema es cuando uno se pone a dominar sobre el otro y no nos ponemos. El simpático predomina en el intestino, se restringe. Si el parasimpático predomina en el intestino, te va a quitar. Pues ahí vienen los problemas. Un matrimonio bien hacia la confusión y entonces todo se mantiene bien. Si no, nos enfermamos. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces miren, esto ya lo vimos. Esto también ya lo vimos. La división simpático-parasimpático, neurotransmisor, adrenalina, noradrenalina, receptores A, beta, carínicos, nicotina. ¿Qué tienen que saberse así? Fácil, bueno. Esta es una ampliación de la médula espinal, aquí están las neuronas. Digamos que este sería el órgano receptor, puede ser el corazón y el intestino arterial. Entonces, generalmente la transmisión va a pasar primero de una neurona que está de la médula espinal hacia unas neuronas que están en un ganglio. Y del ganglio se van a generar la transmisión hacia el órgano receptor. ¿Ok? Entonces, sería este. Bueno, entonces, solo para fines ilustrativos, la secuencia sería la respuesta viene de las neuronas están en la pasa por un ganglio, que llamamos ganglio autonómico, y luego llegan a los ganglios efectuados. Pero lo que sí tienen que saber ustedes bien también es esta parte. Es una cuestión un poco enredada. La vamos a tratar de acá. Simpático, parasimpático. Vamos a ir con las neuronas de este lado. Esta neurona es toracolumbar, ahí se origina. Su axón, que forma el nervio, hace contacto con una neurona que está en el ganglio. Pero el transmisor que se libera en esa sinapsis de la médula ganglio, siendo una neurona simpática, no es adrenalina ni noradrenalina, es acetilcolina. ¿Ok? El neurotransmisor que estamos liberando acá en el espacio sináptico es acetilcolina. Preganglionar se llama eso. ¿Okay? Y el receptor entonces tiene que ser un receptor para acetilcolina y sobre todo nicotínicos y muscarínicos. Yo les dije que nicotínicos solo hay en dos lugares, en la unión neuromuscular. Entonces, el receptor que está aquí es nicotina. ¿Okay? No hay otra. Una vez que estas neuronas reciben la señal y se estimulan, entonces esta neurona sí libera en el espacio sináptico noradrenalina. Esa noradrenalina se va a poder
receptores alfa o beta, por ejemplo, si fueran receptores beta va a acelerar el corazón. Si fueran receptores alfa va a cerrar los vasos sanguíneos y se te va a subir la presión. ¿Sí? ¿Ah? Pero entonces viene la secuencia. La neurona que viene de la ganglios libera acetilcolina. En la neurona que está en ese ganglio tiene un receptor nicotínico. Esa neurona se activa y manda la señal al corazón, o al intestino, donde sea, y libera adrenalina y noradrenalina. ¿Vamos bien? En cambio, las neuronas parasimpáticas, todas las parasimpáticas se originan en el cráneo o en el sacro. Entonces, lo que pasa es que el ganglio de los parasimpáticos ya está muy cerquita del órgano receptor. Por eso es que la zona no. Pero igual libera acetilcolina, receptor nicotínico, esta neurona se activa y libera en su espacio sináptico que hay en el órgano receptor acetilcolina. ¿Estamos claros? Con la acetilcolina preganglionar. Eso para que se la acetilcolina preganglionar es el transmisor tanto del simpático como del parasimpático. Postganglionar ya es acetilcolina con una sola expresión. Las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son de inervación simpática, pero los dos transmisores son acetilcolina. Preganglionar y postganglionar. Bueno. Ahora sí. Entonces, regresemos ahora, ya que vimos esto del sistema nervioso autónomo, donde se combina la adrenalina con la acetilcolina, vamos a regresarnos a la adrenalina y a la acetilcolina. Para verlas una por una, bueno, vamos a hacer dopamina antes de acetilcolina. Bueno. Mire, pues como eso ya lo habíamos visto, cómo se sintetiza la adrenalina, y dopamina en el son de la tirosina. Dos cosas importantes. En el cerebro, la noradrenalina se produce en un núcleo que se llama el lóbulo cerebral. Ahí se produce, estamos acá, en el par cerebral. Ahí se produce la noradrenalina. Y luego, como nosotros ya habíamos visto cómo se sintetiza, este es un resumen, otra diapositiva. Acuérdense que venimos de la tirosina hidroxilasa, el cadofa, una hidroxilación, luego una desoxilación se convierte en dopamina, hidroxilamina, alanina y después de hidroxilamina, amina, etc. Y luego la dopamina hidroxilasa se convierte en noradrenalina. Y de ahí la metiltransferasa se convierte en epinefrina o adrenalina. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, ¿cómo se degrada la noradrenalina y la norepinefrina o noradrenalina? Dijimos que se eliminan, ¿verdad? Dijimos que si no se recaptaban, se eliminaban de forma enzimática. Entonces, para la adrenalina existen dos enzimas. La COX y la MAP. Esta ya la mencioné, monoaminoxidasa. Y esta es la catecol o metiltransferasa. O no es de que sea o de pues, rojo o es de la posición donde va a poner o va a hacer el cambio, ¿sí? Como hacen la O-oscilación, por ejemplo, por la E-oscilación, o sea, que es viene la O. No es catecol, no es etílico. Catecol O es el lugar de la velocidad de la reacción. Entonces, hay dos vías. Vamos a ver primero la vía central, que es más fácil. Tanto adrenalina como epinefrina, o noradrenalina, o norepinefrina, que son sinónimos, pueden ser sustratos de la mano. ¿Qué hace la monoaminoxidasa?
La monoaminosidad lo que te va a hacer es quitar el grupo amino, el nitrógeno. Te va a poner eso que sería un carboxilo. Entonces, las dos se van a convertir en ácido hidroximagnético por acción de la MAP. Y después viene la catecol o metiltransferasa. Catecol, este es el anillo catecol. Metiltransferasa, ¿qué le va a poner? Metil. ¿En dónde? En un oxígeno, por eso se llama catecol o oxígeno. Entonces aquí tenemos el grupo metilo unido al oxígeno que es grande 0,8. Entonces ese es el ácido 3-hidroxi-4-hidroximagnético o ácido hidroximagnético. Ahora, ¿qué usamos? En medicina lo usamos a veces para saber si hay un paciente que produce demasiado adrenalina. A veces hay tumores productores de adrenalina. ¿Cómo lo sabemos? Pues midiendo el metabolismo, porque eso se excreta por. Si yo miro a un paciente que se hace, puedo saber si ese paciente está produciendo una exagerada cantidad de adrenalina. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si primero interviene la catecol metiltransferasa? Aquí, si nos vamos a por la adrenalina, formamos metanfetamina, porque siempre la catecol le va a poner el metilo acá. Pero acuérdense, esa parte de aquí es distinta de la adrenalina. Este es un NHCH3 y este es un NH2. Se puede llamar. Hace lo mismo, pone un metilo acá, pero se llama normetanfetamina. Viene de la noradrenalina, es normetanfetamina. Y luego la MAO otra vez se va a quitar esa parte de acá, y entonces ya se convierte otra vez en el ácido hidroximagnético. ¿De acuerdo? Entonces todo depende de dónde enzima es la que primero actúa. ¿De acuerdo? Actúa primero en la catecol, actúa primero MAP. Pero al final vamos a obtener el mismo producto. Todo lo que tenemos primero la POM, obtenemos metanfetamina y normetanfetamina. ¿Estamos? ¿Estamos bien ahí? Ahora, la dopamina, vamos a pasar a la dopamina de una vez. Finalmente vamos a sacar la acetilcolina. A la dopamina. La dopamina tiene muchas funciones. Ustedes recuerdan Anato y Vicio, se van a recordar de los ganglios basales, que es bien complejo para los ganglios basales. Igual la dopamina, en algunos lugares de los ganglios basales se puede actuar como inhibidor y en otras como excitador. Por eso es que la dopamina también no puedo decir que sea un excitador inhibidor, pero el término es muy sencillo. La dopamina interviene en varios procesos. Primero, ya les dije que no quiero caminar de aquí para allá. Eso surge de las neuronas de la corteza motora. ¿Cómo hago yo para llegar de aquí para allá? Los ganglios basales son los que hacen el plan de movimiento. Toman toda la información que yo tengo, tienen que ver dónde estoy parado. Entonces ellos me van a decir a mí que para moverme de aquí para allá tengo que caminar. O si yo quiero moverme de aquí para allá, tengo un obstáculo aquí. Tengo que decidir si paso por aquí un tipo de cable, a lo mejor me caigo o me voy por allá. Todo ese plan lo hacen los ganglios basales. Gracias. ¿Por qué todo este cuento? Cuando nos hace falta dopamina, nosotros tenemos Parkinson. ¿Y el Parkinson qué es? Bueno, todo el mundo pensamos que el dolor, hemos visto el Parkinson, la persona le quema la mano. ¿Por qué el dolor? Porque la dopamina inhibe la acetilcolina, la mantiene bajo control. Cuando no hay dopamina, la acetilcolina se libera y eso estimula las neuronas motoras y el paciente bien. Pero eso es en reposo. Una vez que el paciente hace movimiento, se quita el tema. ¿Ok? Eso es acetilcolina. Pero ¿qué otra cosa le pasa al Parkinson? No se puede mover. Le cuesta. ¿Por qué? Porque algo que nosotros hacemos automáticamente, porque lo aprendimos de
empezamos solitos a movernos. Ahora no lo podemos hacer y tenemos que pensar en qué mover, en qué tengo que mover primero, en qué derecho, en qué izquierda. El paciente se paraliza, se frisa, como dice. Se ponen rígidos, más rígidos por hacer un exceso de acetilcolina. No se puede. Por falta. ¿Qué pasa si hay un exceso de dopamina? Empiezo a ver arañas verdes, empiezo a ver cosas, alucino, se llama esquizofrenia. Personas con esquizofrenia, exceso de dopamina. Bueno, entonces, yo le doy medicamentos para controlar la esquizofrenia, ¿qué tengo que hacer? Frenarle la dopamina. Si le freno la dopamina, ¿cuál va a ser el efecto secundario? Para eso tienen ustedes que aprender en estas situaciones, ¿de acuerdo? Porque un medicamento tiene un mecanismo de acción que va en función de lo que yo necesito, porque si no necesito controlar a un paciente esquizofrénico, le tengo que bajar la dopamina. Pero tengo que tener cuidado de no darle una dosis alta porque no le voy a dar tocar Parkinson. Claro, ese Parkinson se cura porque ya da medicamento y ya se me todo. Bueno, yo tengo un paciente con Parkinson que le tengo que dar el Elopa para que se convierta en dopamina. Bueno, eso es. ¿Por qué se descubrió eso? Porque la náusea también tiene que ver con la dopamina. Entonces, algunos que andaban por ahí que van para la náusea se hizo la dopamina. Antes vamos a descubrir las cosas en medicina. Los electroshocks también, pero no te cobran por eso. Antes hablaban de los pacientes que tenían manicomio, se estaban todos agitados, ¡pum! Y pasaban a hacer tranquilo, otros pensaban como pasivos, tranquilísimos. Pero después no se dieron cuenta que los pacientes se regulan las ondas alfa del cerebro y todo, entonces ahí los pacientes. Ahora te cobran por eso, se llama terapia electroconvulsiva. O sea, bueno. Así es la vida. Bueno, y entonces, ya que salimos de la dopamina, mismo cuadrito, la dopamina igual se metaboliza con la molécula, solo que como su estructura es diferente, nos va a dar productos diferentes. Si es la MAO, la MAO te va a dar ácido fenilacético. Interesante porque de aquí se deriva el final. O si era con la 3-metroxitiramina. La tiramina también se necesita. Eso es otra historia, pero lo que pasa es que los antidepresivos antes, sobre todo los que sean antipsíquicos, se trabajan mucho estas moléculas de dopamina, serotonina y entonces interactúan con la adrenalina y entonces crisis hipertensivas en los secundarios. Entonces tienes el ácido fenilacético y la 3-metroxitiramina. Entonces, ¿qué pasa? Pues intercambian las enzimas. ¿Sí? La COM actúa sobre el fenilacético y la MAO sobre la metroxitiramina. Entonces, esta MAO la volumen aquí y esta hidroxilada. Entonces, tenemos el ácido dopaminérgico. El ácido dopaminérgico es el que vamos a detectar si nosotros queremos saber si hay exceso de dopamina. ¿En qué otra cosa está involucrada la dopamina? En las adicciones. Cuando uno se hace adicto a algo es dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina estimula centros del placer. ¿Saben por qué la gente cuando se atrapa con cocaína también alucina y se vuelve cosas? Porque la cocaína inhibe la recaptación de dopamina. Pues aumenta niveles de dopamina en el estado final. Pero la dopamina tiene que ver con eso. Porque es que poner una palabra tomado. ¿Ok? Bueno. Esta es parte de lo mismo. Aquí está lo de la cocaína, que se está excitando. La cocaína inhibe la recaptación de la dopamina, se acumula ahí. Primero la sensación de bienestar y luego la psicosis. Entonces, un paciente que está psicótico, tienes que pensar, ¿es esquizofrénico o tiene una sobredosis de cocaína?
¿Qué hablamos de la adrenalina? La acetilcolina es muchísimo más sencillo. La acetilcolina viene de la unión de una acetil con la colina. Fácil. No sé por qué aquí, particularmente, la máquina no hace lo que yo le doy una flecha, finalizó la presentación. Le doy un break y bueno, esta era la que quería. ¿De dónde viene el acetil por encima? Y hay que repasar la vida. Pero del acetil por encima, nosotros por medio de una enzima que se llama polina acetiltransferasa, vamos a transferir un acetil a una molécula de polina, que ahí se forma la acetilcolina. Fácil. Acetilcolina. La acetilcolina se almacena y ahí la vamos a tener hasta que la necesitemos. La acetilcolina y el glutamato juntos trabajan para que nosotros tengamos memoria. ¿De acuerdo? Por eso los medicamentos para la memoria, para la Alzheimer, se tienen acá. Entonces, la acetilcolina celular hace su efecto en los receptores, sean nicotínicos o muscarínicos, pero luego se destruye por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Muy importante. La acetilcolinesterasa es muy importante. Porque, yo les decía, pacientes, la acetilcolina te ayuda a la memoria. Entonces, si un paciente está perdiendo la memoria, es porque puede tener deficiencia de acetilcolina. Pero no puede ir a tomar acetilcolina. Lo que hacemos es utilizar medicamentos que bloqueen la acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Para aumentar los niveles de acetilcolina en el espacio sináptico, que la neurona siga recibiendo impulsos y pongamos poco a aprender. O por lo menos no perderlo. La memoria que se pierde en un Alzheimer ya no se recupera. Pero va a evitar que se pierda. Ese es el mecanismo de la función de los medicamentos para Alzheimer. Y, bueno, pacientes agricultores vienen con epidemias, salivando, tropospasmo, diarrea. ¿Qué tienen? Intoxicación por un veneno que son órganos fosforados. Los órganos fosforados rodean justo a la acetilcolinesterasa. Cesa acetilcolina en el cuerpo, entonces produce todos los efectos de la acetilcolina. Entonces, por eso tengo que tener historia. Donde viene el paciente, estaba combinando, tiene todos los síntomas, y las pequeñas con los fármacos de hereditaria, está intoxicado por el cuerpo. No le van a dar nada, le van a inhibir más a la persona. Estoy pensando en otra cosa. Las aquí considerada masculina, con la colina acetiltransferasa, la acetilcolina y la colinesterasa, los separan la colina. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Bueno. Ahora, vamos a glutamato. Si le ponemos un sodio aquí, ese glutamato no sodio porque la sales. El glutamato de por sí, porque el glutamato viene de la acetamina. Si nosotros tenemos glutamina, estas son células gliales, la glutamina entra a la neurona. Por la glutaminasa, detectamos que el glutamina es el que glutaminasa de quita este glucónico. Esto es glutamato. Entonces el glutamato igual se almacena como glutamisol y se va a liberar cuando lo necesitemos para hacer contacto con sus receptores, generalmente los NMDA. Por ejemplo, si nos damos un martillazo en el dedo, ¿cómo vamos a percibir el dolor? Por la sinapsis, en la neurona, en la espinal, donde se transmite el dolor para mí. Ahí se está liberando.
¿Para qué? Para encender a la neurona para que lleve la transmisión al cerebro. Más sustancia P. Bueno, el glutamato siempre va a ser un excitador. Siempre va a activar a la siguiente neurona. ¿Por qué? Porque permite la entrada de sodio. Siempre. También te ayuda la memoria. Y eso es bien interesante. El exceso de glutamato. Bueno, además, vamos a ver el receptor. Ahora les voy a poner el receptor aquí. Ese receptor se está acá. Este es el NMDA. Actúa tanto la enzima como el glutamato. Cuando el glutamato hace contacto con el receptor, este canal permite la entrada de sodio y calcio. ¿Sí? La neurona se activa. ¿De acuerdo? Pero un exceso de calcio en las neuronas es tóxico. Eso se llama exotoxicidad. El calcio excesivo lo que hace de las neuronas es activar la mitocondria, activa las famosas caspasas. Las caspasas son las de la apoptosis, como en el estómago. Ese es el mecanismo por el cual también el hipótesis de por qué tiene la memoria de Alzheimer, el exceso de glutamato en esas neuronas. Entonces hay medicamentos que actúan en estos receptores no para inhibir el glutamato, sino para promover su acción para que no haya una entrada excesiva de calcio. Porque hay un anestésico también que hace eso. ¿Qué es lo que produce? Para que no te acuerdes. Y cuando uno lo opera, sabe. A la mano de Dios. Bueno, entonces el glutamato sí va a ser excitador por eso. Para la medicina lo que hace es que la medicina bloquea ese receptor. La medicina compite con el glutamato y bloquea el receptor. Entonces ya no sé. Ahora, ácido gamma-aminobutírico, para que les dé sueño, más sueño. Ya se me olvidó el GABA. Miren, el GABA, no vimos cómo se degrada el glutamato. ¿Por qué razón? Porque es exclusivo. O sea, el glutamato se convierte en GABA y luego el GABA se va a convertir en ácido exclusivo. Entonces, por eso no lo vimos. Porque el siguiente metabolismo en el que se puede convertir en glutamato es GABA. Vimos en glutamina, luego glutamato, y el glutamato se va a convertir en ácido gamma-aminobutírico. Entonces, esas serían como las secuencias. Claro, eso depende de dónde estén las neuronas localizadas, no solo las neuronas GABA. Entonces, nosotros el glutamato, lo que hacemos es una descarboxilación del glutamato y ahí se convierte en GABA. La igual se almacena y se crea cuando se necesita, sobre todo en vías que controlan el tumor. Nosotros tenemos un sistema, lo vamos a ver más adelante, pero nosotros, así como tenemos unas señales que transmiten el dolor, nuestro propio sistema nervioso nos protege del dolor. Y dentro de eso es el GABA. Pero también hay otras situaciones en las que el GABA interviene, porque nosotros para tener la atención fija tenemos que inhibir ciertos circuitos neuronales, si no se desborda nuestro sistema nervioso con tanta estimulación. Entonces hay circuitos neuronales que se mantienen activos y circuitos que se apagan. Por ejemplo, acá pasa una línea, probablemente alguno lo haya visto, pero si no la viste, puede ser que no esté solo, simplemente tus neuronas no están activadas para poner atención a otras cosas. Espero yo que lo hagan. Bueno, entonces miren, pues este era lo que les decía. Vale, se pasan todas las diapositivas. Aquí está. Entonces, la glutamina te da el trabajo. Nosotros descarboxilamos el glutamato de la GABA. Luego, nosotros podemos tener aquí una interferencia que es por cual enseña el vídeo, después hace
sucinate, que va al ciclo de Krebs. O puede transaminar el GABA o el glutamato para generar alfa-cetoglutamato, que también son al ciclo de Krebs. Entonces, ahí es donde se reciclan todas estas moléculas de la glutamato. ¿Estamos? Entonces, depende de qué neuronas estemos hablando. Si son neuronas que sintetizan GABA, pues se da acá. Si son de glutamato, pues se da acá. ¿De acuerdo? Estamos. Este es un resumen de cómo transaminamos. La GABA transaminase, por ejemplo, el ácido GABA y así lo sucede. Luego, una deshidrogenasa. Nosotros convertimos en una ley un ácido que es ácido sulfúrico. Bueno, es más de lo mismo. Glutamato por la desamoxidasa, ácido gamma-glutamato. Pero no que lo repita, pero como este es un ciclo que a veces se hace un robot, por eso no se va a reaccionar. Y ácido gamma-glutamato por la asamilasa, por la alfa-cetoglutamato, se transforma en glutamato. Porque le quitamos el gluconilo. ¿Ok? El amino ácido gamma-glutamato recibe la alfa-cetoglutamato. Pero este GABA sin amino es el ácido, es una ley para la ley de los porque aquí se vuelve a ir. De esa manera nos deshacemos, digamos así, de GABA. Yo les digo, pues, aquí no debe ser. Pero bueno, ya vamos. Vamos bien ahí, balones. ¿Sí? Ahora la glicina, el mecanismo de la glicina es muy interesante, porque además de las neuronas tenemos las interneuronas, neuronas que se conectan recibiendo el mismo estímulo. Digamos, cuando nosotros queremos caminar, una pierna se tiene que mover y la otra se tiene que quedar quieta, no se une al mismo tiempo. Entonces, lo que pasa es que las neuronas, aunque manden la misma señal, tienen que activar a unos músculos e inactivar a otros. Tan sencillo, si yo tengo ahora el brazo estirado, mis músculos extensores están activos, pero los flexores están inactivos. Si yo quiero mover el brazo para acá, sería al revés, los flexores activados y los extensores inactivos. Entonces, unos están recibiendo el estímulo de acetilcolina para contraerse. ¿Quién me apaga los extensores? Entonces, ahí hay una intercomunicación y eso lo hace la glicina. La glicina trabaja en las interneuronas para justamente apagar los circuitos que no se deben encender, sino la pueden mover. Si de repente los dos músculos se reactivan al mismo tiempo, me quedo con eso. Entonces, la glicina pues es un aminoácido, no vamos a entrar en tanto detalle que se puede sintetizar a partir de la serina. Se libera, hace contacto con los receptores, generalmente son NMDA, igual que el GABA, solo que GABA. Los receptores de GABA tampoco los NMDA o los cannabinoides. Entonces, si actúan receptores GABA, permite la entrada de cloro. Si entra cloro, la glucosa se va negativa, si la hemogénesis se apaga. Entonces, vamos a poner un ejemplo con los reflejos. Nosotros examinamos los reflejos. Aquí en el sistema. Entonces, nosotros tenemos que comprar ese músculo de inglés. Entonces, aquí viene la señal. Estamos en la media. La señal llega para activar a los músculos. Pero esta señal va a hacer que la transmisión activa este músculo, pero esta neurona va a esa para que este se pase. Aquí se va a liberar el vecino. Bueno, para esa, solo en el sentido de este es el músculo que se va a permitir este.
se enciende y este se apaga. Si fuera al revés, tendría que apagar este y se depende del movimiento que quiera hacer. Por eso viene planificado de que años vas a ver el reflejo, no tiene nada que ver con los mensajes. Si fuera movimiento multiplicar, pues mide movimiento. Esta es la unión muscular a la placa motor. ¿Dónde está esa placa motor? Perdón que nos lleve y nos traiga, pero la idea es que quede claro. Aquí. Cuando dimos esto. Esta es la unión de la neurona con el músculo. Muy esquemático. Pero lo que estamos viendo en la última que nos voy a explicar ahora es justamente esa unión de la neurona con el músculo. Bueno, es una sinapsis aquí. ¿Okay? Entonces vamos. Miren esto. La acetilcolina es la que permite la contracción muscular, músculo voluntario. Aquí lo que estamos liberando es acetilcolina. Esta es la neurona, este es el músculo, y esas letras A son de acetilcolina. Pero aquí hay otra neurona, el interneurona que va a liberar enzima. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa neurona libera la enzima, se hiperpolariza la neurona y ya no va a liberar la ya no va a hacer. Ese músculo se relaja. ¿Estamos claros? Vamos a poner las dos pistas acá. Esa es la neurona liberando la acetilcolina, el músculo se contrae. Pero aquí está el siguiente. Puede ser una interneurona que libera la enzima, apaga esta neurona y libera acetilcolina, por lo tanto, no recibe la señal de contraerse. Entonces, depende de qué esté haciendo yo. Si quiero caminar, si voy a extender el brazo, si voy a presionar, hace que se vaya extendiendo. ¿Estamos bien ahí? Pero la glicina, por eso es un transmisor inhibidor que va a permitir esa regulación. ¿Sí? ¿Ves? Algo que nos tenemos que vacunar por el tétanos, que si tenemos una lesión como una clavosidad o eso, vacunarnos con nosotros para neutralizar. La toxina metálica bloquea la liberación de glicina. Entonces hay un interés en la muscular, por eso el paciente con lesiones tónicas del músculo. Bueno, para que no te detengan, no es en sí por la infección, sino por la toxina que bloquea la liberación de glicina, y entonces hay una excesiva estimulación del músculo y se conecta. ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? Bueno, ya salimos de la glicina. ¿Qué han oído de la serotonina? En los blogs, decían que es la hormona de la felicidad. Por el neurotransmisor, la hormona de Bien. Lo que pasa es que si la serotonina recientemente no es un 40 años, pero se estableció que un transmisor que esté conectado a la depresión mágica que estaba en el cuerpo. Entonces se había demostrado que si tenías poca liberación de serotonina en el espacio sináptico, eso te define. Entonces, se han hecho algunos experimentos, animales que se ponen déficit de triptófano, que se escriben, etc. Entonces, el triptófano, ¿qué es? Más. Y a partir del triptófano, nosotros vamos a sintetizar a la serotonina. Este es el triptófano que una oxidación acá. En el carbono 5, por eso se llama 5 y 2. Esto queda 5 y 2 en triptófano. Pero realmente, como tiene glutaminas, también se llama 5 y 2. De ahí es donde viene el nombre de la serotonina.
se llama símbolo. Es la símbolo. Y esa es la serotonina que es la que tiene la acción. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? La serotonina también es sustrato de la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa sí es la de glucosamina. Entonces, forma ese ácido complejo por se llama menciones de la cadena. Pero al final, por una ley de oxinogenasa, se cumple que el ácido cíclico la C. El ácido cíclico se puede monometal y podemos detectar si hay niveles aumentados. No se hace en realidad esta prueba para saber si estás deprimido o no. Normalmente estas pruebas se hacen cuando uno piensa en tumores productores de serotonina que normalmente están en el intestino y se llaman tumores carcinoides. Y esos pacientes lo que tienen es que se les pone rojo. Ya tienen diarrea. La serotonina también controla los movimientos intestinales. Si yo sospecho que el paciente tiene un tumor carcinoide, le voy a medir eso. Si se puede, pues, ok. Pero la serotonina también está involucrada en un montón de cosas. Ustedes en eso, hay una ¿y en dónde está la serotonina? En los licores, en el chocolate, en los plátanos, en la serotonina. Como que a partir de ahí vamos a sintetizar serotonina. Pero ¿por qué con esos licores y plátanos no son tristes? Carne, asada, sal, pero la de postre. Por eso. Bueno, no son tristes. No, pero es cierto, esos alimentos los tenemos en todo. Probablemente algunos han dicho que a los que nos gusta el chocolate, porque estamos definidos, comemos chocolate para comprar todos estamos entonces, lo que pasa, en realidad, lo que les decía cuando tenemos depresión es que la teoría biológica es que en el espacio sináptico hay una reducción de la cantidad de serotonina. Los antidepresivos que hoy por hoy son la primera acción de tratamiento de la depresión, lo que hacen es bloquear las hormonas de serotonina que existen para que no se vuelva a almacenar, que aumente la cantidad de serotonina. La verdad es que la serotonina es muy mala, si todos estimulados, por el mecanismo un poco más complejo, con más ansiedad, pero ese es el mecanismo de eso. Entonces, tengo que saber lo que estábamos hablando. El neurotransmisor se libera y luego recaptado. Entonces, ¿qué tengo yo como enfermedad? ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? ¿Cuál es el tratamiento? Para yo saber el mecanismo de eso, pues tengo que saber si esa es la idea de que ustedes sepan esto de los neurotransmisores. ¿De dónde viene el triptófano? ¿Cuáles son las enzimas involucradas? ¿Cómo podemos medir los metabolismos para poder hacer diagnósticos? ¿Cómo se usan los fármacos para poder elegir un tratamiento? Bueno. Bien, ya para finalizar, ya vamos finalizando, más neuromoduladores. Oxígeno, ya lo habíamos hablado la vez anterior, entonces vamos a hablar. También hablamos de la propia. Es importante que si ustedes se recuerdan, dijimos que esto es la propia sintetizar hormonas mediante o endorfinas. Y las endorfinas, ustedes han oído hablar de la morfina. La morfina es un medicamento que se usa para qué? Para quitarse el dolor, pero tiene otro efecto, o sea, el morfina. Deriva del opio, por eso dice opio. El otro es una plantita moral que uno no conoce. Y por ahí la toco. Si yo la miro por ahí por cualquier jardín, digo que ahorita la planta. Igual pasa con la marihuana, con las plantas. No conozco ni el pero bueno. Entonces, el opio es una planta que se utiliza desde hace 1000 años para el dolor y que se evita la morfina, pero es activo.
Y además, puede meter esta palabra. Pero nosotros en nuestro cuerpo producimos nuestra proteína. Entonces, por eso se llama endorfina, producción de nuestro cuerpo. Endorfina, que ahora endorfina. Entonces, nosotros nos enfocamos. Lo que les explicaba la vez pasada, cuando no es un ejercicio intenso, se liberan endorfinas y tenemos esa sensación, por eso dice que es adicto al ejercicio, cosa que no funciona conmigo. Mi idea de hacer un trabajo de ejercicio. Bueno, yo necesito trabajar con ese gente. Ok, bueno, ¿cómo funcionan las endorfinas? Las endorfinas también se producen junto con adrenalina y serotonina para que ustedes han escuchado a veces personas que están en un accidente muy grave, en lesiones serias, y pueden rescatar a otras personas y no sienten dolor. Entonces, por la adrenalina y la serotonina ayudan a liberar justamente las endorfinas. Lo que sucede a todos. Lo siguiente, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos una lesión, nosotros en la periferia de nuestro organismo tenemos receptores para el dolor. Los receptores que se activan cuando nos dan un pinchazo, un martillazo, o tenemos una fractura. Esta señal viaja por el medio periférico hacia una neurona sensitiva que está en la médula espinal. Aquí se libera el glutamato. Para encender esa neurona, tiene la encargada de llevar la señal a la corteza cerebral, donde a la neurona se van a interpretar que yo me pinché el dedo gordo del pie derecho con un clavo. Sí, tan específico. Digo un clavo porque lo que tengo en la memoria, son las cosas. Pero, mientras la señal va para arriba, entonces hay conexiones con otras neuronas que están en el cráneo cerebral. En un lugar que se denomina lo que es una sustancia gris periaqueductal ahí. Se producen las endorfinas. Entonces, estas bajan el entrecruzamiento de neuronas. Miren. Esta flecha verde son las neuronas que vienen de los centros superiores, por eso se llaman vías descendentes, e interaccionan. ¿Con el objetivo de qué? De bloquear la señal. Entonces, lo que hace la adrenalina en realidad es bloquear esta señal. La adrenalina me bloquea esa señal. Y las endorfinas me bloquean aquí. Entonces se anota en todo lo claro. Depende del nivel de proporción que tenga, sabes la cantidad de probabilidad. Si estás en un lugar donde se está incendiando, tienes que madurar por esta familia. Se queda te vas a matar. La adrenalina te hace progresar de ahí, ¿sabes? La adrenalina es esta hormona de la bien. Y si la ves. Pero también se te necesita por favor. Oye, todo el adrenalina te ayuda a eso. Después de que baja la adrenalina, entonces la misma vía se activa si te da un martillazo y dedos pequeños o una piel, pero claro, si tienes una actividad, pues es una cantidad que se libera más suficiente para cuando te hacen una cirugía. Entonces ahí nosotros utilizamos medicamentos como la morfina que van a potenciar las endorfinas para que se activen. Junto con los antiinflamatorios, bloquean y los opioides porque tramador, pero las endorfinas para quitarnos el dolor. Para la sensación de bienestar y placer es algo asociado a las actitudes, por eso es que las endorfinas producen esa sensación de bienestar cuando nosotros hacemos ciertas actividades como el ejercicio, que también durante las relaciones sexuales también se liberan endorfinas.
de ahí viene la cigüeña. ¿Listo? Ahí está. Buen pago.